Hoy en Diálogo Abierto continúa la confusión y el miedo causado por las políticas de inmigración de la administración del presidente Trump. La abogada Limari Casta, experta en asuntos de ley migratoria, nos explica lo que está pasando y cuál es el significado de los cambios en la ley. Luego hablamos del comienzo del año escolar 2025-26 con la licenciada Janil Canals-Kernizan del proyecto Robin Hood de la organización Advocates for Children. La abogada experta en asuntos de educación nos habla acerca de lo que los padres y tutores deben saber a medida que regresamos a las aulas y un estudio que, aunque indica mejoras en el nivel de aprovechamiento de lectura en los estudiantes, aún dice que queda mucho trabajo por hacer. Soy Javier E. Gómez y ya comenzamos con Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena. Los cambios de política migratoria de la administración del presidente Trump continúan causando confusión y en algunos casos pánico en la comunidad. Y para platicarnos sobre cuáles son los cambios más recientes en política migratoria, lo que debemos saber, recibimos a la licenciada Limari Casta, experta en asuntos de inmigración. Saludos, licenciada. Saludos. Gracias por invitarme. Nos visitó hace unos meses para platicar acerca del impacto de las políticas migratorias sobre los niños. Un muy buen segmento que yo les recomiendo a todo el mundo que tenga chance de ir a bronxnet.org o al canal de BronxNet en YouTube y chequearlo. Ha pasado tanto desde entonces en cuanto a política migratoria, por eso quisimos llamarle de vuelta para que nos ayude a entender cuáles son los cambios, qué significan, y yo verdaderamente no sé por dónde empezar. Reflejando lo que mucha gente en la comunidad está pensando. Licenciada, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los cambios más recientes? Si usted cree que esa es la forma de comenzar esta plática. Así mismo. Los cambios son a diario. A veces más de un cambio al día. Está cambiando tanto que la gente está confundida. También a veces pasa que hay cambios y después hay una demanda y vuelve otra vez, regresa a cómo estaban las cosas. Pero sí podemos hablar de los cambios que más han impactado a los inmigrantes, al proceso migratorio. Y en los pasados, pues, 7 meses de esta administración, porque han sido grandes y han sido cosas que no se habían visto anteriormente. Ahora, cuando comenzamos ya a hablar de política migratoria, los cambios, por empezar en alguna parte, ¿cuáles cambios han ocurrido con el TPS? El TPS, para las personas que no sepan, que es un estatus temporero que protege a personas que tienen problemas que su país tiene algún problema, sea una guerra, sea condiciones después de un sistema climático como un huracán. Honduras, Haití, después del terremoto, se le da esta protección que no tienen que regresar a su país y tienen permiso de trabajo aquí. Eso, si la situación en esos países sigue igual, se supone pues que le sigan extendiendo este estatus. Esta administración ha sido bastante agresiva en terminar este estatus. Ahora mismo se le terminó a Venezuela, que lo sabemos, a Haití, a Honduras, que es uno de los TPS más que llevan tiempo aquí, se lo otorgaron en el 99. Estamos hablando de 26 años que lo tienen y abruptamente prácticamente... Una comunidad hondureña gigante en el Bronx. Correcto. Que muchos de ellos, más de la mitad de su vida llevan aquí. Sus hijos nacieron aquí. Han terminado. Habiendo dicho esto, hay demandas en estos instantes. No sabemos qué va a pasar con el TPS.
¿ok? Pero por ahora se acaba para Honduras, ya ahora en septiembre se acabó. Para las personas que pertenecen al TPS y ese TPS que expira, no será renovado, ¿cuál es su estatus legal cuando esto acabe? ¿Qué tienen que hacer? ¿Significa deportación? No tienen estatus legal. Entonces quedarían sin estatus legal y por ley tienen que regresar a su país o salir de los Estados Unidos. Es importante que vayan y se orienten con un abogado para ver cuáles otras opciones puedan tener para hacerlo y que lo hagan antes que se les expire el estatus. Y lo que el proceso dictamina en esa situación es que la gente haga autodeportación, o sea, que sea la misma gente que reconozca y diga, se me acaba mi TPS, me tengo que ir, pues me voy. Correcto. La persona voluntariamente, por ley, se supone que haga sus arreglos y se vaya. Se queda aquí, queda vulnerable a que le comiencen un caso de deportación frente a un juez de inmigración para deportarlo. Se sigue observando en televisión y redes sociales los videos de las redadas de ICE en diferentes estados y ciudades, incluyendo acá en Nueva York. En este momento, en agosto, comienzos de septiembre de 2025, ¿quiénes corren el riesgo de deportación inmediata por redada? Toda persona que no tenga ningún tipo de caso pendiente, que no tenga ningún estatus, sea TPS, sea DACA, o un caso pendiente al frente de la Corte de Inmigración o en el Servicio de Inmigración, pues están más expuestos, obviamente. Lamentablemente, el gobierno está yendo un poco más allá y está también arrestando personas que están tratando de obtener estatus legal, sea durante un proceso de deportación o frente a un juez de inmigración, sea por asilo en la oficina de asilo o sea al frente de inmigración. Otra vez, lamentablemente tenemos reportes de que esto, y lo hemos visto también en las noticias, que personas están siendo arrestadas en los edificios de inmigración. No son solamente redadas en lugares públicos o en sitios de trabajo, pero también lamentablemente en el edificio de inmigración. O sea, personas que están siendo arrestadas en las propias gestiones de inmigración, en los propios procesos. Correcto. ¿Cómo impacta esto a las personas que sí corren el riesgo de deportación o que están en esa situación y tienen hijos nacidos en Estados Unidos o hijos nacidos en su país de origen? ¿Cómo funciona la ley para ellos? Todo depende de cómo la persona entró. La ley de inmigración es complicada, por eso es que es bien importante asesorarse con alguien que sea experto y tenga experiencia en este tema, porque a veces las personas no saben que califican para algo, pero tienen que asesorarse. Y no solamente pueden tener hijos ciudadanos, pero puede ser que califiquen por otra cosa. Este es el momento de buscar ayuda y asesorarse para que esté preparado, para que tenga control de dónde usted se encuentra y saber cuál es el riesgo, en vez de vivir en miedo cuando a lo mejor pudo haber solicitado algo que le beneficiaba. Hay mucha confusión en la comunidad, Limar, y eso me hace pensar en la importancia de buscar asesoría de fuentes fidedignas. Hay mucha gente que por temor no está buscando asesoría adecuada, están yendo donde gente que los estafa y le dice yo te hago los papeles o yo te ayudo con esto y cuando vienen a ver es un engaño o es lamentablemente mala práctica. ¿Cuán seria es esta situación? Es seria porque lamentablemente las personas están vulnerables, tienen miedo. Hay personas que desafortunadamente se aprovechan de esa situación. Es importante que las personas, aunque le digan, no, una persona le recomienda, su primo, mi vecino me recomendó a esta persona, no importa, haga un poco de investigación. Yo pienso que deben de comenzar con la Asociación de Abogados de Inmigración. Ellos tienen ahí las personas que son, los abogados que son miembros de esa organización. Y es una buena manera para empezar. Aquí en la ciudad, el Colegio de Abogados de cada condado
tienen programas de referidos que pueden llamar y preguntarle por un abogado de inmigración. Y tengo entendido también que la ciudad de inmigración, la ciudad de Nueva York, tiene una oficina del inmigrante donde también pueden llamar y ellos le pueden decir a qué sitio pueden ir a asesorarse, tanto organizaciones sin fines de lucro como abogados privados. Se siguen observando reportes en las redes y la prensa convencional acerca de situaciones en los centros de detención, donde muchos defensores de inmigrantes e incluso personas que han estado detenidas se están quejando de malas condiciones, violaciones a sus derechos humanos y en casos civiles. ¿Qué se sabe de esta situación y cuáles son los derechos de alguien que está bajo arresto o bajo detención? Una persona que está detenida tiene los mismos derechos que un ciudadano que está detenido. No puede haber abusos de ningún tipo solamente porque la persona está detenida y no tiene estatus. Eso es importante, otra vez, que se comuniquen con la familia, o si no tienen familia, con amistades, o contacten a abogados, o hasta pueden contactar a la prensa, pueden contactar a alguien a sus representantes. Ellos tienen acceso a hacer llamadas del centro de detención para dejar saber qué es lo que está ocurriendo. Y eso es sumamente importante porque si no nos lo dicen, nosotros no lo sabemos. En el caso de los niños, licenciada, para cerciorarme que le entiendo, en situaciones donde los niños se pueden quedar, ya sea por derecho de nacimiento y los padres se tienen que ir, ¿cómo funciona? ¿Es básicamente llevarse a los niños con ellos o dejarlos? ¿Es esa la única opción legal? No, los padres pueden dejar un documento legal y dejar a alguien como tutor de los niños en caso de que esto ocurriera. De otra manera, si no hay nadie para hacerse cargo de estos niños, el gobierno los va a recoger y hacerlo parte del sistema, sea por el foster care, pero lo mejor es prepararse para que eso no ocurra. Si usted tiene familiares o si no se piensa llevar a los niños, a veces que no es una decisión. Si te montas en un avión y te llevan, los niños se quedaron atrás. Nadie te está preguntando dónde están los niños. Lo mejor es estar preparados para eso. La situación con los permisos de trabajo. Primero se había dicho, no hay permiso de trabajo para nadie que sea indocumentado. De repente los granjeros se opusieron en una parte del país y la administración Trump dijo, bueno, a los granjeros le podemos dar permiso para que trabajen, a los jornaleros, porque tienen patrones que pueden atestiguar que son ciudadanos de bien o personas de bien y demás. En este momento, ¿quién tiene permiso de trabajo y quién no? Esto es súper confuso. Hasta este momento no creo que no estoy segura, pero no creo que los permisos de trabajo para los granjeros de esa manera, de que le iban a hacer una excepción, ese programa que eso haya sido aprobado. Sí, todavía que comprueba lo que estamos platicando de tantas cosas que se dicen que ya uno pierde rastreo de qué se hizo realidad y existe, correcto, qué se hizo realidad y fue reversado completamente, correcto, y qué no se ha hecho realidad de la nada. Esto es, como dicen en mi casa, un revolú. Correcto. Lo que sí estamos, los cambios que sí están legalmente bajo la ley, vamos a ponerlo así, que lo hicieron ley o que son cambios nuevos, es uno, registrarse, ¿verdad? Está este nuevo requisito que personas que están aquí indocumentadas, no todas, es muy importante que consulten un abogado o vean los requisitos, pero son complicados, en la página de inmigración, donde las personas tienen que registrarse y decirle al gobierno, yo estoy aquí y no estoy documentado. Eso es uno de los más grandes cambios que han habido. Gracias, licenciada, por esta información tan vital y acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted por tenerme y un placer. Fue Limari Casta, licenciada, abogada experta en asuntos de inmigración. Al regresar, hablamos del regreso a la escuela 2025-26.
Llega el comienzo del nuevo año escolar y para repasarnos lo que debemos saber a medida que los estudiantes regresan a las aulas, recibimos a la licenciada Yanil Canals Kernizan del proyecto Robin Hood de la organización Advocates for Children. Saludos, licenciada. Hola, un placer. Hoy estamos de abogada en abogada porque vino Limari Casta primero y ahora usted. Sí. Un placer conocerla. Bueno, llega el comienzo del año escolar 25-26 y sé que hay muchas cosas de qué hablar, pero esto coincide con el anuncio de los resultados de un estudio que muestra una leve mejora en el nivel de lectura de los estudiantes del 3º al 8º grado. Sí. Pero todavía casi la mitad no está en el nivel proficiente de saber leer. ¿Cuáles son los resultados y por qué importan? Sí, bueno, en general, en el examen del Estado, los niños de grados 3 al 8 ahora están leyendo en un nivel adecuado para su grado 56% de los niños en la ciudad de Nueva York, que es mejor del año escolar anterior. En 2024 solamente había 49% de estudiantes leyendo en un nivel adecuado para su edad. Entonces, eso significa que es un señal positiva, que están subiendo, pero todavía persiste diferencias en los niveles y la capacidad de lectura en los estudiantes de Nueva York. ¿Es un aumento de cuánto? ¿Como de 7 puntos? De 7 puntos, casi de 7 puntos, Okay. que es significante, pero también muestra que todavía hay trabajo que hacer. Para que la gente entienda un poco lo complicado Sí. que es el sistema educativo de Nueva York, ¿cuánto toma o qué implica un alza de 7 puntos en un año? Porque es imposible, creo yo, Sí, hay hacerlo todo en un miles año. de estudiantes en la ciudad de Nueva York. Entonces, 7 puntos es mucho. Eso significa que hay mucho más estudiantes leyendo en un nivel donde deberían estar que antes. Sí, pero también solamente es 56% de toda la ciudad, entonces significa que todavía hay muchos niños que no están alcanzando el nivel de lectura que debería alcanzar. Todavía vemos diferencias basadas en la necesidad económica, la raza, identidad también, la discapacidad. Entonces hay mucho trabajo que tenemos que hacer para asegurarse que todos los niños pueden leer en el nivel donde deben estar. Antes de hablar un poco sobre los cambios que aún hacen falta, ¿me podría explicar qué cambios ya se han implementado que podrían haber aportado a esta alza de 7 puntos? Sí, durante el año escolar 2023 o 2024, la ciudad empezaba un programa que se llama NYC Reads o NYC Lee, que requiere que cada escuela primaria en la ciudad, entonces las escuelas para niños del kinder al 5º grado, tenían que escoger un programa de lectura basado en métodos científicos, significando que el programa tiene que enseñar a leer a los estudiantes. ¿Sí? Antes, cualquier escuela podía escoger cualquier programa y no todos los programas eran buenos ni efectivos para enseñar a leer. Entonces ahora, empezando en 2023, cada escuela tenía que escoger uno de 3 programas que sí es efectivo en enseñar a leer. Y eso puede ser una de las razones en que estamos viendo un poco más estudiantes leyendo en el nivel donde deberían estar. La organización Advocates for Children ha publicado un listado de soluciones para este porcentaje de estudiantes que aún no es proficiente en destrezas de lectura. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, una de las recomendaciones que queremos es que la ciudad también tiene ese tipo de programas en escuelas, no solamente en escuelas primarias, pero también en las escuelas para grados 6 a 8 y también para grados 9 a 12, porque todavía hay niños en middle school y en high school que no saben leer o no están en el nivel donde deberían estar para participar en su educación. Entonces, una de las recomendaciones es que todas las escuelas en la ciudad tienen un programa que es basado en métodos científicos para enseñar a leer.
También recomendamos que hay más intervenciones de grupos chiquitos y intervenciones individualizadas para niños que necesitan más apoyos de lo que está pasando en la aula con todos los otros estudiantes. También queremos que los padres pueden participar. Sí, entonces la ciudad tiene que dar la información a los padres, compartir lo que los padres pueden hacer para ayudar a sus familias y a sus niños a leer. Tienen, es un total como de 8 o algo así recomendaciones. Sí. No sé si me equivoco No. en el número, pero Sí. son varias. Sí. Y están todas enumeradas Sí. y enlistadas en el portal web Sí. de la organización, donde tienen también información sobre muchísimos recursos Sí. importantes. Hablando ya de cara al inicio del año escolar 2025-26, y tal vez estás relacionado a algunos de los retos que me has planteado en contexto, ¿cuáles son las situaciones que encaran los estudiantes Bueno, y las familias? sí, es que hay muchos factores sí, que afectan a los estudiantes en la escuela. Tiene que ver con su comunidad, necesidad económica, vivienda temporal. Hay muchos factores, pero somos una comunidad y las escuelas tienen que dar los recursos a todos los niños para que ellos puedan participar, que se sienten cómodos asistiendo a escuela, que las familias se sientan como son parte de la comunidad y que ellos pueden participar y aprender y ser parte de la comunidad escolar. Entre los posibles factores que aparentemente aportan a los números de aprendizaje Sí. en las escuelas y también los retos que encaran las familias al regresar a las aulas, se menciona el ausentismo. ¿Cómo está esa situación y qué está pasando post-pandemia? Bueno, post pandemia la ausencia era más alta que antes y sigue, eso Continúan. persiste. Sí, persiste, pero hay muchos factores que tienen que ver con eso, tiene que ver con familias que viven en vivienda temporal, a veces tiene que ver con transporte. Ir a escuela en la ciudad de Nueva York a veces es muy difícil si no tiene bus, si no puede correr el tren. También tiene que ver a veces con lo que está pasando en el país ahora, Claro. algún tipo de miedo que algunas familias pueden tener, pero hay muchos factores que afectan. Miedo que tienen familias, porque a mí me han hablado en la calle, de enviar sus niños a la escuela o de ellos mismos acudir a la escuela a recogerlos o llevarlos. Sí, bueno, yo no puedo hablar mucho de eso, pero las escuelas de la ciudad de Nueva York dicen que sí, son sitios seguros para las familias y para los estudiantes y quieren que las familias mandan a sus estudiantes a escuela, ¿sí? Y son comunidades que van a proteger a los estudiantes. Entonces, pero eso no solamente es la única razón para la ausencia, sí, hay muchos diferentes factores que pueden afectar a un niño y porque ellos no pueden asistir a la escuela. Una de las recomendaciones para mejorar el aprovechamiento académico, noté que trata con lo que llaman ustedes movilidad del aprendizaje. Entiendas, estos estudiantes que o son desamparados o que son refugiados y están en albergues, cambian de comunidad así de un día para otro, sin aviso, y también la diferencia en niveles educativos. Sí. De destreza donde se encuentran los estudiantes que están llegando, que tienen que integrarse al sistema educativo de acá. Es muy difícil y también si un niño está viviendo por ejemplo, en un condado y tiene que cambiar a otro condado, entonces tiene que cambiar de escuela. El cambio de escuela durante el año escolar también tiene un impacto muy grande. Entonces hay leyes en la ciudad de Nueva York que dice que si un niño empieza el año escolar en una escuela, pueden seguir en esa escuela y deben recibir transporte a esa escuela para que por lo menos pueden quedar en la misma escuela para el año escolar en vez de cambiar, porque eso también afecta mucho a la habilidad de participar, de seguir con sus recursos, que participar en sus clases. Sé que en Advocates for Children acaban de publicar una guía
Sí. para padres de todo lo que deben saber, Sí. recomendaciones, recursos para el regreso a la escuela. Sí. ¿Cómo es esta guía? Creo que la creaste tú misma. Sí, está en la página web, tiene preguntas que son muy comunes antes del año escolar, como qué puedo hacer para mi hijo si necesita un bus, si el bus no llega el primer día. Entonces, la respuesta está allí. También tenemos algunos información sobre cómo crear un cuento de estudiantes para todos los padres. Pueden ver los grados, el nombre de maestros en su teléfono. También tenemos recursos sobre la educación especial. Entonces, si una familia entra en una escuela y necesita más ayuda o entendiendo lo que está pasando con educación especial, tenemos recursos sobre eso también. ¿Qué más? Es muchísimo, lo sí, sé. Y también que los padres deberían preguntar en el principio del año escolar. Por ejemplo, estuvimos hablando de la lectura. Cada familia debería preguntar a cada escuela que sus hijos asisten qué tipo de programa ellos tienen en la escuela, qué están usando para enseñar la lectura y cómo están usando este programa. ¿Está por la aula o está por grupos chiquitos o individualizado? ¿Qué otros tipos de intervenciones tienen en la escuela para ayudar con la lectura? Para que si los padres piensan que no hay progreso durante el año escolar, saben qué tipo de intervenciones hay en la escuela para preguntar si esas intervenciones están disponibles para sus hijos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos esta información. Sé que además trabajas como directora del proyecto Robin Hood. Hoy no estamos Sí. hablando de eso, pero tienes invitación de vuelta para poder hablar sobre esa iniciativa, además de las otras iniciativas de Advocates Sí. for Children que sabemos son extraordinarias. Yo pienso que lo más importante para la comunidad es la línea de ayuda de Advocates for Children. Es una línea donde cualquier familia puede llamar para hacer cualquier pregunta de educación sobre sus hijos y contestamos. Todos hablan español en la línea también y otros idiomas. Y es un recurso muy importante para la comunidad en la ciudad de Nueva York. A veces las familias no saben dónde ir para recibir una respuesta sobre sus preguntas y entonces la línea de ayuda sí tiene información y tiene personas que pueden ayudar a las familias con sus preocupaciones educativas. También tenemos la página web que tiene recursos en inglés y en español y también para familias que necesitan más apoyo. Hacemos representación legal en audiencias de educación especial y en audiencias disciplinarias. Es un menú de servicios completo. Sí. Gracias de veras por estos Gracias. datos. Definitivamente, to be continued. Gracias. Fue la licenciada Yanil Canals Kernizan, directora del proyecto Robin Hood en la organización Advocates for Children. Eso ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto desde el nuevo estudio y centro educativo de BronxNet en el sur de el Bronx. Hasta la próxima.